Bienvenidos docentes y estudiantes de las diferentes instituciones del departamento. Hoy vamos a dar inicio a la clase número 5 de matemáticas del programa Vamos para la Universidad. La idea es que trabajemos hoy en los productos notables y la factorización. Vamos a comenzar dando una pequeña introducción a las expresiones algebraicas que tomarán el nombre de polinomios. Las vamos a caracterizar y luego vamos a analizar cómo operar correctamente estas expresiones algebraicas que hemos llamado polinomios y posteriormente entonces analizaremos unos productos ya establecidos con unas reglas fijas a los que vamos a llamar productos notables. Una vez que terminemos el desarrollo teórico de la clase de hoy, les recuerdo que hoy haremos nuestro primer quiz de la clase de matemáticas del programa Vamos para la Universidad y aprovecho de una vez y les recuerdo que en las próximas 4 clases, que son las clases en donde vamos a trabajar las temáticas de funciones, vamos a tener las clases un poquito más largas de lo normal, ¿sí? Las próximas 4 clases, que son de los temas concernientes a las funciones, van a ser un poquito más larguitas, entonces para pedirles colaboración y disposición para recibir la clase de funciones. Vamos entonces a dar inicio a la clase número 5. Vamos a comenzar caracterizando las expresiones algebraicas que vamos a llamar polinomios. Un polinomio real en variable x es cualquier expresión de la forma a sub nx a la n más a sub n menos 1 por x a la n menos 1 más a sub n menos 2 por x a la n menos 2 y así sucesivamente vamos a ir sumando términos hasta terminar con a sub 1 por x a la 1 más a sub 0. ¿Qué vamos a identificar entonces en esta expresión algebraica que va a poder tomar el nombre de polinomio? Que es una suma de términos algebraicos en donde cada uno de esos a sub i en nuestra pantalla, a sub n menos 1, a sub n menos 2, etcétera, etcétera, a sub 1, a sub 0, van a representar números reales. Y recordemos que los números reales pueden ser cualquier número positivo, negativo o incluso 0. Y además, n va a representar un número entero no negativo. ¿Qué quiere decir que n represente un número entero no negativo? Que n puede ser 0, pero también puede ser 1, 2, 3, 4, etcétera, 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 etcétera. Cuando en nuestra suma de términos la expresión que tiene la forma a sub nx a la n cumpla con la condición de que ese numerito real que está representado por a sub n sea diferente de 0, entonces diremos que nuestro polinomio tiene grado n. ¿Sí? Si en algún momento el número real que está representado por a sub n es 0, pero el número real que está representado por a sub n menos 1 no es 0, entonces diremos que nuestro polinomio tiene grado n menos 1. ¿Eso está claro hasta allí? Con las instituciones educativas que de pronto en el momento tienen inconvenientes con la correcta visualización de la pantalla y o con el sonido, los invito a que puedan tener la clase de manera en vivo por el canal alterno, el canal Livestream, ¿sí? Ya les vamos a recordar cuál es la dirección de este canal para solucionar los problemas que puedan estar presentando en este instante. Entonces, como ya tenemos una estructura definida para lo que vamos a conocer como un polinomio de variable x o de la variable que queramos considerar, vamos entonces a analizar varios ejemplos. En cada uno de ellos vamos a identificar
si la expresión algebraica que está allí representa o no un polinomio, en qué variable está la expresión que sea polinomio o no, y cuál es el grado de dicha expresión algebraica que vamos a llamar polinomio. Entonces, para nuestro primer ejemplo, tenemos la expresión algebraica 9x más 42. ¿Es esta expresión 9x más 42 un polinomio? ¿Es 9x más 42 un polinomio? Sí, es un polinomio. Muy bien, Institución Educativa Rural El Jordán, perdón. Sí es un polinomio. ¿Por qué? Lo que vamos a identificar es lo siguiente. Es una suma de términos. Sí, está en acuerdo con nuestra definición. Además de que es una suma de términos, identificamos que los números en cada uno de los términos son números reales. Por ejemplo, el número del primer término es 9 y el valor numérico del segundo término es 42. Ambos son números reales. Ahora, esta expresión a la que estamos llamando polinomio es un polinomio en variable x. Y para que terminemos de definir si en efecto esta expresión representa o no un polinomio, tendremos que mirar si los exponentes de las variables que aparecen allí son números enteros no negativos. Resulta que el exponente de la variable x es 1 y 1 es un número que es un entero no negativo. Por lo tanto, esta expresión que tenemos acá en pantalla podemos tipificarla como un polinomio que está en variable x y que además es de grado 1. ¿Eso está claro? Vamos a identificar en nuestra expresión que es un polinomio de grado 1, y voy a recordar por qué estamos afirmando que es de grado 1, y además su coeficiente principal, llamémoslo a sub 1, es precisamente el 9. ¿Sí? ¿Qué habíamos dicho? Me voy a volver a la presentación anterior un momentico. Habíamos dicho, una expresión polinomial tiene la forma de una suma de términos, ¿sí?, que tienen una cierta formación. ¿Cuál es la formación de esta suma de términos? Cada término está representado por una cantidad numérica a sub n, que es un número real, o sea que puede ser positivo, negativo o cero, y una expresión literal que está compuesta por la variable del polinomio y que tiene un cierto exponente, y ese exponente tiene que ser un número entero no negativo. Si cada uno de los términos que componen la suma en esa expresión algebraica tiene esa característica, que el valor numérico sea un número real y que el exponente de la variable sea un número entero no negativo, entonces el conjunto de esa suma de términos es lo que vamos a llamar polinomio. Y ya luego en cada polinomio vamos a identificar cuál es el grado y cuáles son los coeficientes. Resulta que en nuestro primer ejemplo estamos analizando que tenemos una suma de términos. Cada término está compuesto por una cantidad numérica que pertenece al conjunto de los números reales, 9 es un número real, y una expresión literal que contiene la variable, en este caso x, cuyo exponente de la variable es un entero que no es negativo, ¿sí? Puede ser 0, 1, 2 o el que sea. Si miramos el segundo término también está compuesto por un número real, en este caso 42, y una variable x, pero que tiene ahora exponente 0. Y habíamos visto en las clases de potenciación que cuando teníamos una expresión de la forma x a la 0, el resultado de ese valor x a la 0 era precisamente 1. Entonces, ¿qué ocurre? Que es como si en esta expresión tuviéramos un x a la 0, porque su resultado es 1 y por eso no se ve.
O sea que cada suma de esos términos, el conjunto de esos términos, representa lo que estamos llamando polinomio. Ahora, ¿es un polinomio en variable quién? En variable x, porque podremos tener polinomios en variable y, en variable z, en variable p, en variable la letra que queramos asignar. Entonces, en este momento tenemos un polinomio en variable x y además, como ese numerito que acompaña a la x no es 0, ¿sí? Como el numerito que acompaña a la x no es 0, entonces decimos por la definición anterior que el grado de este polinomio es el exponente que tenga la variable. ¿Qué exponente tiene esa variable? 1. Entonces el polinomio es de grado 1, en donde ese numerito que acompaña a la variable que tiene exponente 1 es precisamente 9, es el que vamos a llamar a sub 1, y el término independiente, el que no tiene x porque su resultado da 1, no se ve la x, lo vamos a llamar a sub 0 y es precisamente 42. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. ¿Qué vamos a identificar entonces en la segunda expresión? Otra vez, vamos a mirar si esta expresión algebraica es o no un polinomio. Entonces miramos, es una suma de términos en una primera instancia. Es una suma de términos, ¿cierto? Parece que sí la vamos a poder llamar polinomio, pero hay que analizar varias cosas. Los números que acompañan las letras son números reales. 7 es un número real, 5 es un número real. Vamos bien en nuestra condición para poder llamar esa expresión algebraica como un polinomio. Ahora miramos, ¿cuál es la letra que acompaña cada uno de esos números? Es la letra o la variable b, o sea, que en el caso de que esta expresión algebraica sea un polinomio, diremos que es un polinomio en variable b. Muy diferente al caso anterior, cuya letra era x, en este caso diremos que es un polinomio de variable b. Pero para poderlo llamar polinomio tendremos que analizar si el exponente que acompaña a esas variables es un número que sea entero no negativo. Resulta que al primer término, en donde está la letra b, la variable b, la acompaña un exponente 2. Y 2 es un número que es entero no negativo. Ahora, en el segundo término, que también está la variable b, lo acompaña un exponente 1, que también es un número que es entero no negativo. O sea que, como acabamos de verificar que todas las condiciones para poder llamar esta expresión algebraica polinomio se cumplen, entonces diremos que esa expresión es un polinomio en variable b, porque ahora la variable es b, no x, ¿sí? ¿Y cuál es el grado de ese polinomio? ¿Quién me dice cuál es el grado? Muy bien, es grado 2. ¿Por qué? Porque el mayor exponente que aparece para la variable b es 2. Y podemos afirmar que su grado es 2 precisamente porque el número que acompaña a esa potencia, b a la 2, no es el 0. Entonces podemos decir que es un polinomio de grado 2. ¿Qué podemos identificar en ese polinomio de grado 2? Que su coeficiente, llamémoslo a sub 2, es el número 7 y que el coeficiente a sub 1 es el número 5. ¿Sí? ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Vamos ahora a analizar el tercer ejemplo. Y continuamos repasando las definiciones para que una expresión algebraica sea polinomio. Tenemos una suma, en este caso, de 3 términos. ¿Sí? Vamos a analizar en cada término cómo es la composición entre números y letras, a ver si cumple la condición de poder llamarse polinomio. El primer término, raíz de 15 por b a la 3. Entonces analizamos, ¿es raíz de 15 un número real?
¿Es el número raíz de 15 un número real? Sí, raíz de 15 es un número real. O sea que nuestro primer término va cumpliendo con la condición. Ahora, la letra, la parte literal que está allí en ese primer término, que en este caso es una potencia con base b, la letra es b, ¿tiene exponente que sea un número entero no negativo? Sí, o sea que hasta el momento nuestro primer término aporta a las condiciones de que esa expresión en su conjunto sea un polinomio. Vamos a mirar este segundo término. ¿Es el número 15 un número real? Sí. Ahora, la letrica que está allí en ese término, que en este caso también es b, ¿tiene un exponente que sea entero no negativo? Sí, o sea que hasta el momento nuestro primer término aportó para que esa expresión sea un polinomio. Nuestro segundo término también aportó. Ahora, nuestro tercer término, ¿el número que está allí es un número real? Sí, y ya analizamos, como en el primer caso, que cuando tenemos el numerito solo es porque lo que debía aparecer allí es un b a la 0. Pero habíamos dicho que b a la 0 arroja como resultado 1, entonces por eso la letra no se ve. Y mire que el exponente de esa letra b es el número 0 y 0 es un número que es entero no negativo. ¿Sí? Entonces, como cada uno de los términos aportaron para que nuestra expresión algebraica pudiese llamarse polinomio, entonces diremos que esa expresión que tenemos allí es un polinomio en variable b, porque la variable de ese polinomio del tercer ejemplo es b, y que además es un polinomio de grado 3. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, ¿qué podemos identificar en esa expresión que hemos llamado polinomio? Que el coeficiente principal, llamémoslo a sub 3, es raíz de 15. ¿Cierto? Ahora, el segundo término, como es el que tiene la variable con exponente 1, entonces diremos que a sub 1 es 15. Es el numerito que acompaña la variable con exponente 1. Y el numerito que queda independiente, entonces lo hemos llamado siempre a sub 0 y será el número 2. ¿Eso está claro hasta allí? El cuarto, muy bien, el cuarto será o no será una expresión que pueda llamarse polinomio. El cuarto no es un polinomio. ¿Por qué no es un polinomio el cuarto? Porque resulta que si analizamos nuestro primer término que compone toda la expresión, ¿sí? Resulta que allí 3 es un número real, pero y a la menos 3 es una potencia en variable y, cuyo exponente sí es un entero negativo. Y para que podamos llamar la expresión polinomio, los exponentes de las variables no pueden ser enteros negativos. Pueden ser 0 o números positivos, enteros positivos. Entonces, en este caso, como ya el primer término violentó nuestra condición, ya no hay necesidad de seguir analizando más términos, porque esa expresión allí, así como está allí, no es un polinomio. ¿Eso está claro? Entonces hemos caracterizado en diferentes situaciones particulares expresiones que puedan llamarse polinomios y expresiones que no deben llamarse polinomios. ¿Qué vamos a hacer entonces ya? Lo que vamos a hacer es empezar a analizar cuál sería la forma, cuál sería la estructura para operar con expresiones que vamos a llamar polinomios. ¿Cómo podemos operarlos? Entonces vamos a analizar cómo sumar polinomios,
como restar polinomios, multiplicar, dividir polinomios, ¿sí? Vamos a analizar esas operaciones. Vamos a comenzar analizando cómo sería la forma de sumar en una primera instancia. Lo tenemos en el siguiente orden. En una primera instancia vamos a analizar cómo restar dos polinomios y luego vamos a analizar cómo sumar dos polinomios. Y vamos a identificar la estructura para sumar y restar dos o más expresiones que se puedan llamar polinomios. Vamos a identificar qué tenemos que tener presente, qué condiciones tenemos que tener presentes para operar de una manera correcta. Y posteriormente entonces analizamos cómo podemos multiplicar expresiones polinomiales. Vamos a comenzar. Entonces, lo primero que vamos a hacer es identificar que como vamos a realizar una resta de dos polinomios, ¿sí? Entonces, tenemos que primero que todo, si vamos a operar de una manera algebraica, destruir esos paréntesis. Y para destruir esos paréntesis tendremos que tener presente que si al segundo paréntesis que recoge el segundo polinomio le antecede un menos, es porque todos los signos que compongan ese segundo polinomio se van a alterar, van a cambiar. ¿Eso está claro hasta allí? Entonces vamos a recordar operaciones con expresiones algebraicas en general, no tienen que ser precisamente polinomios. Cuando vamos a restar, ¿sí?, a un polinomio dado, todo un polinomio, ¿sí?, y está escrito de esta manera, estamos agrupando todo un polinomio y estamos dejando en claro que al primer polinomio le vamos a restar el segundo. Entonces lo que hay que hacer allí es destruir esos paréntesis. Y resulta que al segundo paréntesis le antecede un signo menos. Tenemos que aplicar la ley de los signos. Y si vamos a aplicar la ley de los signos, entonces lo que vamos a considerar es que si vamos a afectar a este primer término que era positivo, ¿sí? Este primer término era positivo y lo vamos a multiplicar por menos, por un signo negativo, ¿cómo queda el resultado entre el producto de menos por más? Menos. A eso me refiero cuando digo que cuando vamos a destruir paréntesis y a ese paréntesis lo antecede un menos, entonces tenemos que tener cuidado que todos los signos que estaban en ese segundo polinomio se van a alterar. Este primer término que era positivo, ya me dijeron que va a quedar negativo. Ahora, ¿cómo queda el producto de menos por menos? Más. Entonces el signo de nuestro segundo término que era negativo se va a alterar y va a quedar positivo. ¿Cómo quedará el signo del tercer término? Menos. ¿Y cómo quedará el signo del cuarto término? Más. Eso es lo que voy a escribir antes de comenzar a hacer la suma o la resta según sea la operación indicada. Entonces, el primer polinomio queda tal cual porque antes de ese paréntesis no hay ningún signo, o sea que no hay variación. Queda x a la 3 más 4x a la 2 más 2. Y como estamos haciendo destrucción de paréntesis, entonces tenemos que considerar que cada uno de esos signos del segundo polinomio se van a cambiar porque le antecedía un signo menos. Entonces nos queda menos 4x a la 5 más 2x a la 3 menos 4x más 2. ¿Hasta allí vamos bien? Muy bien. Ahora, vamos a sumar esos términos. Y para poder sumar expresiones algebraicas, ¿qué debemos tener presente en la estructura de cada uno de esos términos? ¿Cómo podemos sumar expresiones algebraicas?
analizando los términos semejantes. Entonces yo les pregunto, tengo el primer término x a la 3. En esta suma de términos, ¿hay algún término semejante con x a la 3? Sí hay otro término semejante y es precisamente, tenemos x a la 3 y más 2x a la 3. ¿Eso está claro hasta allí? Entonces lo que tendremos que decir es, ¿cuántas x a las 3, cuántas x a la 3 nos van a quedar? Si tenemos una y le vamos a sumar 2. ¿Cuántas x a la 3 nos quedan? Si tenemos una y vamos a sumarle 2. Una x a la 3 más 2x a la 3. ¿Cuántas x a la 3 tenemos? Tenemos 3x a la 3. ¿Sí? Ahora, identifiquemos si hay algún otro término semejante con 4x a la 2. ¿En nuestra suma de términos hay algún otro término semejante? No. Entonces lo vamos a dejar solito. Más 4x a la 2. Y seguimos haciendo el análisis. ¿Será que en nuestra suma de términos hay algún término semejante con el número real 2? Sí. Resulta que el otro término semejante es también el otro número real 2. Entonces, ¿cuánto da la suma de 2 más 2? 4, muy bien. Y seguimos identificando en nuestra suma de términos qué términos semejantes hay. Entonces vamos a mirar si hay algún término semejante con el número menos 4x a la 5. No hay término semejante, entonces lo dejamos quietecito, 4x a la 5, y nos queda restando menos 4x que tampoco tiene otro término semejante. ¿Hasta allí está claro cómo hemos restado esos dos polinomios? Ahora, ¿qué acostumbra hacer uno? Según el resultado, lo vamos a escribir desde el término que tenga la potencia con mayor exponente hasta el término que tenga la potencia con menor exponente. Lo vamos a ordenar. Muy bien. ¿Cómo ordenamos esa expresión? Entonces, de primer término, ¿quién estaría? Menos 4x a la 5. Es el que tiene mayor exponente. Luego le seguiría más 3x a la 3, más 4x a la 2, menos 4x y finalmente más 4. Y ya tenemos nuestro polinomio resultante escrito en su forma descendente, de mayor grado a menor grado. ¿Eso está claro hasta allí? Identificaríamos en ese polinomio que es un polinomio en variable x cuyo grado del polinomio es ¿cuál? ¿Cuál es el grado de este polinomio resultante? Muy bien. Entonces el polinomio resultante que encontramos luego de restar estos dos polinomios es un polinomio en variable x que tiene grado 5. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Vamos entonces a realizar la operación del segundo ejemplo. Este era el primer ejemplo, vamos a hacer ahora el segundo ejemplo. Vamos a sumar esos dos polinomios. Vamos a destruir paréntesis. Como antes del segundo paréntesis hay un más que antecede ese paréntesis, ¿los signos del segundo polinomio cambiarán o no cambiarán? No cambian. Si antes del paréntesis le antecede un signo más, los signos que están dentro del paréntesis no cambian. Vamos a escribir, como lo hicimos en el ejemplo anterior, los términos de cada uno de esos polinomios destruyendo paréntesis. Entonces, en el primero tendríamos 2x a la 3 más 2x más 6. Y para el segundo polinomio lo vamos a escribir con los signos que tenga el polinomio porque no van a cambiar. Entonces seguiría
menos 2x a la 5 más 3x a la 3 más 4x menos 2. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. ¿Y qué vamos a hacer a continuación? Como lo hicimos en el ejemplo anterior, vamos a identificar los términos semejantes que hayan allí para poderlos agrupar. Entonces, ¿hay algún término semejante con 2x a la 3 en la expresión de la suma de términos? Sí, tenemos 2x a la 3 con más 3x a la 3, términos semejantes. Si tenemos 2x a la 3 más 3x a la 3, ¿cuántas x a la 3 tenemos? Muy bien, 5x a la 3. Ahora, en nuestra suma de términos, ¿hay algún término semejante a 2x? Sí, y el término semejante es más 4x. Si tenemos 2x más 4x, ¿cuántas x tenemos? Tenemos 6x. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, continuemos analizando términos semejantes. Entonces vamos a analizar si hay algún término semejante con el número real 6. Si lo hay, menos 2. ¿Cuánto es el resultado de tener 6 menos 2? 4. Muy bien. Y finalmente el término que nos queda, que no tiene términos semejantes, menos 2x a la 5. ¿Qué nos resta? Para escribir nuestra expresión ordenada, vamos a retomar y vamos a escribir primero el término que tenga mayor grado hasta el término que tenga menor grado. Vamos a organizar, muy bien, vamos a ordenar. Entonces nuestra expresión quedaría menos 2x a la 5 más 5x a la 3 más 6x más 4. ¿Eso está claro hasta allí? En nuestro resultado podemos identificar que este polinomio resultante es un polinomio en variable x, cuyo grado del polinomio es... ¿Cuál es el grado del polinomio? 5, muy bien. Es el término que tiene el mayor exponente. Entonces, nuestro polinomio es un polinomio en variable x de grado 5. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Hasta allí hemos analizado cómo restar dos polinomios, cómo sumar dos polinomios. Vamos a identificar ahora cómo multiplicar dos polinomios. ¿Cómo vamos a multiplicar los dos polinomios que tenemos en pantalla? Y para ello vamos a recordar una propiedad, y es la propiedad que distribuye el producto con respecto a la suma en los números reales, ¿cierto? La distributiva. O sea que nos vamos a enfocar en distribuir el primer término con el primer término con el segundo y el primer término con el tercero. Y cuando hayamos terminado de distribuir nuestro primer término del polinomio entre cada uno de los términos del segundo polinomio, entonces vamos a distribuir el segundo término entre cada uno de los términos del segundo polinomio. Y allí estaremos efectuando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. Entonces, comencemos. Vamos a distribuir el primer término con cada uno de los términos del segundo polinomio. ¿Cuánto nos da el producto entre 5x a la 3 con 3x a la 5? Muy bien, Institución Educativa Colombia, muy bien. Resulta que cuando estemos haciendo este proceso de distribuir el producto con respecto a la suma, vamos a tener presente tres leyes.
ley de signos, ley de coeficientes y ley de potencias. ¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Multiplicar los signos. ¿Cuánto da positivo por positivo? Da positivo. O sea que el signo para nuestro primer término va a quedar positivo. Luego, ley de coeficientes. ¿Cómo vamos a aplicar la ley de coeficientes? Vamos a multiplicar los números. 5 por 3, cuyo resultado es 15. Y luego de que ya hemos aplicado ley de signos y ley de coeficientes, vamos a aplicar ley de potencias. Vamos a multiplicar la potencia x a la 3 con la potencia x a la 5. Multiplicación de potencias que tienen la misma base. ¿Qué le hacemos a los exponentes? Los sumamos, entonces da x a la 8. ¿Está claro hasta allí? Bien, y continuamos. Vamos a distribuir ese primer término nuevamente, pero con el segundo término del segundo polinomio. Ley de signos, positivo por negativo, da negativo. Multiplicamos los números, 5 por 7, da 35. Y luego multiplicamos las potencias, x a la 3 por x a la 3, x a la 6. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, y continuamos, vamos a seguir con ese proceso. Entonces distribuimos el primer término con el último y nos queda menos 10 x a la 3, y hasta allí hemos terminado de distribuir nuestro primer término entre cada uno de los términos del segundo polinomio. ¿Qué tenemos que hacer? El mismo proceso, pero con el otro término del primer polinomio. Vamos a distribuir el 2 con cada uno de los términos del segundo polinomio. Entonces tendremos más por más da más, 2 por 3, 6, x a la 5, muy bien. Luego menos, porque más por menos da menos, 2 por 7, 14x a la 3, muy bien. Y finalmente, más por menos da menos, 2 por 2, 4. En nuestra expresión resultante hay términos semejantes. Sí, hay términos semejantes. ¿Qué términos semejantes podemos encontrar? Podemos encontrar que hay un término menos 10x a la 3 y hay un término menos 14x a la 3. Son semejantes, entonces los vamos a agrupar. ¿Cómo quedaría nuestro resultado? 15x a la 8 no tiene términos semejantes. 35x a la 6 no tiene términos semejantes. 6x a la 5 tampoco tiene términos semejantes. Pero, ¿cuánto nos da menos 10x a la 3 menos 14x a la 3? Muy bien, menos 24x a la 3. Ya agrupamos esos términos semejantes que habían y resta escribir menos 4. Y ya tenemos nuestra expresión que está completamente simplificada y además totalmente ordenada. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. La operación básica de la división la vamos a dejar para unas clases posteriores cuando estemos trabajando cociente entre expresiones algebraicas, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, ya que tenemos una idea de cómo multiplicar esas expresiones polinomiales, vamos a definir unas reglas que están establecidas para multiplicar de una manera rápida y ágil dos polinomios que tengan cierta formación. ¿Cómo se van a llamar estas reglas que ya están establecidas para multiplicar polinomios? Productos notables. Y van a ser unas reglas que nos van a permitir concluir una estructura para efectuar
unos productos específicos. Vamos a comenzar analizando una primera regla que vamos a considerar como un producto notable, y es cuando tengamos que multiplicar un término, un solito término, por una expresión polinomial que puede tener 2 o más términos. En nuestro ejemplo tiene 2, pero puede tener 3, 4, 5, los que sean. Entonces, ¿cuál va a ser la regla a seguir cuando tengamos que multiplicar una expresión que tiene un solo término por una expresión polinomial que es una suma de 2 o más términos? ¿Qué vamos a hacer allí? Vamos a aplicar la ley distributiva del producto con respecto a la suma, es decir, vamos a distribuir ese término A entre cada uno de los términos del polinomio, entre B y entre C. ¿Y cómo nos va a quedar el resultado? A por B más A por C, y es lo que tenemos acá. De una vez vamos a ir identificando que cuando nuestra intención es multiplicar dos expresiones polinomiales, el proceso que se sigue, siempre que cumplan con una estructura específica, se llama productos notables. Si lo miramos de izquierda a derecha, pero muy bien, Institución Educativa F. Gómez, si lo miramos de derecha a izquierda, el proceso que debemos seguir para factorizar esta expresión que tenemos acá es lo que vamos a llamar como factor común, ¿sí? De izquierda a derecha es aplicar el producto notable de una expresión que tiene un término por una expresión que tiene más de 2 términos, pueden ser 2, 3, los que sean. Pero si miramos esa propiedad de derecha a izquierda, lo que estamos haciendo para reescribir esta suma de términos AB más AC, como la expresión de la izquierda, es efectuando un caso de factorización que se llama factor común. ¿Eso está claro hasta allí? Bien, estamos identificando las diferentes formas en que podemos nombrar esta regla. Si lo miramos de izquierda a derecha, como lo que hay que efectuar es un producto con una regla establecida, lo vamos a llamar producto notable. Pero si tuviésemos la expresión de la derecha y la tuviéramos que transformar en un producto de factores, el proceso que seguiríamos para llegar al lado izquierdo es efectuar el caso de factorización factor común. Entonces, de izquierda a derecha vamos a ver como productos notables, de derecha a izquierda como casos de factorización. Y tenemos un ejemplo. ¿Cómo vamos a resolver ese ejemplo? Aplicando la regla del producto notable, aplicando la propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, y tendremos entonces que nuestro resultado es 2b más, aplicando la regla de la presentación anterior, ley de signos, ley de coeficientes, ley de potencias, tendríamos 10b a la 2. ¿Eso está claro? Bien, miren que si les arrojara esta expresión, solo la que escribimos, la voy a encerrar en un cuadrito. Si en algún momento determinado yo les doy solo esta expresión y les digo que debemos reescribir esa expresión como un producto de factores, ¿qué haríamos para lograr escribir esa expresión como un producto de factores? Sacar factor común. Y en este caso, el factor común es 2, ¿cierto? Podríamos analizarlo también con la variable 2b, pero si miramos los numeritos, el factor común es 2. Y podríamos de esta expresión llegar a la expresión que tenemos a la izquierda. Es allí donde hago la aclaración de que estas reglas las podemos interpretar en dos sentidos, de izquierda a derecha como un producto notable, de derecha a izquierda como un caso de factorización. Vamos a mirar entonces la tercera regla, la segunda regla, ya me están hablando aquí de la segunda regla. Entonces, la segunda regla nos dice, si vamos a multiplicar dos polinomios que tienen la forma x más a
por x más b, la forma de multiplicar esos dos polinomios será aplicando esta estructura. El primer término elevado al cuadrado más la suma del numerito a con el numerito b, ¿sí?, que multiplica la variable x, más el producto entre ese numerito a y ese numerito b. Ese va a ser el resultado de operar ese producto entre polinomios. ¿Cómo llegamos a él? No nos preocupemos, podemos hacer la deducción. Y voy a hacer la deducción aquí arribita. X más a por x más b. Vamos a interpretar por qué la regla para operar estos dos polinomios queda de esta manera. Y lo que tenemos allí es lo siguiente. Propiedad distributiva del producto con respecto a la suma, como lo hemos venido trabajando, ¿cierto? Institución Educativa F. Gómez. El trinomio de la forma x a la 2 más bx más c es el caso de factorización, es decir, cuando lo miramos de derecha a izquierda. Por ahora lo estamos mirando de izquierda a derecha, entonces entendiendo la regla que nos permite operar de una manera ágil el producto de esos dos polinomios. Y ahorita analizamos la lectura recíproca, que es analizando el caso de factorización. Entonces vamos a llegar a esta regla. X más a por x más b. Hacemos la distributiva, el primero por el primero, o sea, x a la 2, más el primer término por el segundo término, o sea, bx. Y ya terminamos de distribuir el primer término, el primer polinomio, por cada uno de los términos del segundo polinomio. Distribuimos ahora el segundo término con cada uno de los términos del segundo polinomio. Nos quedaría a por x, que nos da como resultado ax, más a por b, que nos da como resultado ab. Y en esta instancia tenemos unos términos semejantes. ¿Qué términos semejantes tenemos allí? ¿Cuánto nos da tener bx más ax? Bx más ax. Bx más ax es lo mismo que tener b más a x. Y podemos verlo como aplicando la primera regla, sacando el factor común, ¿sí? Más AB. Y esta es precisamente la estructura que tenemos para el producto de esos dos polinomios con esa cierta formación. ¿Eso está claro hasta allí? Ahora, si lo miramos de derecha a izquierda, entonces identificamos, como ya varios me lo han expresado en el chat, que es un trinomio de la forma x a la 2 más bx más c, en donde la factorización va a estar dada por dos paréntesis, en donde buscamos la raíz del primer término y buscamos dos números reales que multiplicados den el tercer término y sumados o restados den el segundo término. Ese es el caso de factorización, si lo miramos de derecha a izquierda. ¿Hasta allí vamos bien? Ok. Entonces, apliquemos, efectuemos el producto que tenemos indicado, x menos 3 por x más 1. ¿Cuál será el resultado de multiplicar x menos 3 por x más 1? Podemos aplicar la ley distributiva y agrupar términos semejantes o aplicar de una vez la regla. ¿Cómo nos queda la expresión? Si aplicamos la regla tendríamos x a la 2 más, aquí están sumando el primer término con el segundo, tenemos que tener presente que nuestro primer término en el ejemplo es negativo, entonces vamos a sumar ese número negativo con el segundo, ¿sí? Y luego más, nos están multiplicando esos dos números, pero tenemos que tener presente que nuestro primer término es negativo, entonces vamos a multiplicar
menos 3 por 1. Me faltó la X, muy bien institución, profe Corpas, muy bien. A ver, yo agrego la X. Y entonces, ¿cómo nos queda nuestra expresión? X a la 2 menos 3 más 1, que da como resultado menos 2, X menos 3. Este será el resultado de efectuar el producto entre esos dos polinomios. Si lo miramos de derecha a izquierda, tenemos este polinomio. ¿Cómo podemos factorizar este polinomio? Buscando dos números que multiplicados den 3 y sumados o restados den menos 2. ¿Cómo lo logramos expresar? Como producto de factores, como lo teníamos inicialmente. ¿Sí? Y el tercer caso es una diferencia de cuadrados. Si lo miramos de derecha a izquierda, estamos aplicando el caso de factorización, diferencia de cuadrados. Si lo miramos de izquierda a derecha, lo que estamos es multiplicando dos polinomios que tienen una cierta formación muy específica. Es la suma por la diferencia de dos binomios. Y la suma por la diferencia de dos binomios, entonces se resuelve de esta manera. El primer término, que es el mismo, elevado al cuadrado, menos el segundo término, que también es el mismo, elevado al cuadrado. ¿Cómo podemos efectuar de una manera rápida el producto que tenemos indicado? Diríamos que es x a la 2 menos 1. ¿Eso está claro hasta allí? Porque estoy aplicando el cuadrado del primer término menos el cuadrado del segundo término. ¿Sí? Una diferencia de cuadrados. Si lo miramos de derecha a izquierda, y entonces ya la factorización estaría dada por esta expresión. En el ejercicio anterior, retomando, antes de cambiar la presentación, lo que estamos es caracterizando la regla en la que estamos multiplicando dos polinomios que tienen esta característica. X más o menos A, ¿cierto? X más un valor real que puede ser positivo, negativo o cero, por X más otro número real que puede ser positivo, negativo o cero. ¿Cómo podemos aplicar la regla? Escribiendo el cuadrado del primer término más la suma de esos dos términos, y allí tendremos que tener presente que sea el caso en el que A sea negativo o B sea negativo, tenemos que tener en consideración ese signo, más el producto entre esos números reales A y B, que en todo caso estamos analizando y teniendo presente el signo, ¿sí? ¿Cómo hicimos entonces el ejercicio que estaba propuesto? El primer término elevado al cuadrado más la suma de ese número menos 3 con el número 1 por X más el producto de ese número menos 3 con ese número 1. Y aplicamos y resolvimos esas operaciones que estaban allí y teníamos menos 3 más 1 da menos 2. Entonces la expresión queda X a la 2 menos 2X menos 3, que da el producto entre menos 3 y 1. Si no hubiésemos aplicado la regla, pues estaríamos haciendo propiedad distributiva del producto con respecto a la suma. X por X, X a la 2. Luego, X por 1, tendríamos una X. Y si continuamos en el proceso de distribución, menos 3 por X da menos 3X, y acá es donde hay términos semejantes. Una X menos 3X da menos 2X, y es el término de la mitad. ¿Eso está claro hasta allí? Bien. Miremos dos productos notables más para que demos entonces inicio a nuestro primer quiz de la clase de matemáticas del programa Vamos para la Universidad, y posteriormente compartirles los problemas propuestos para la discusión luego del quiz, ¿sí? Vamos a analizar estos dos productos notables y entonces damos paso al quiz. El producto notable que está en pantalla lo que nos dice es
que si vamos a efectuar el cuadrado de una suma de términos o el cuadrado de una diferencia de términos, entonces la forma de expandir ese binomio al cuadrado que hay allí es mediante la siguiente estructura. El primer término elevado al cuadrado, según sea el signo que tenemos, si es más, ponemos más, si es menos, ponemos menos, el doble producto de ese número A por ese número B, y finalmente sumar el cuadrado del segundo término, ¿sí? Esa es la regla que nos va a permitir expandir un binomio al cuadrado. Si lo miramos de derecha a izquierda, ¿qué caso de factorización podríamos estar identificando allí? Eso, Institución Educativa F. Gómez. Si lo miramos de derecha a izquierda, el caso que tenemos acá es un trinomio cuadrado perfecto. Y entonces estaremos aplicando el caso de factorización para un trinomio cuadrado perfecto y queda de esta forma, ¿sí? De izquierda a derecha es un producto notable, de derecha a izquierda es un caso de factorización. Si vamos a aplicar, resolviendo el ejemplo particular, 3 menos d al cuadrado, siguiendo la regla que tendríamos que escribir. 9 es el cuadrado del primer término, muy bien. ¿Qué más seguiría en nuestra expansión? Menos 6d, muy bien, y aclaro que este resultado 6d es precisamente el doble producto de 3 por d, 2 veces 3 por d da 6d, y finalmente más d al cuadrado. Esta es la expansión de ese binomio al cuadrado, que si lo miramos de derecha a izquierda, vemos claramente que es una expresión que se llama un trinomio cuadrado perfecto, cuya factorización es la expresión que tenemos a su izquierda. ¿Cómo entonces resolveríamos si lo que queremos calcular ya no es un binomio al cuadrado, sino un binomio al cubo? Ya no necesitamos calcular un binomio al cuadrado, sino un binomio al cubo. Entonces, la regla nos dice que identifiquemos el primer y segundo término para que sigamos la siguiente formación. El primer término elevado a la 3, según sea el signo que siga, si es más, ponemos más, si es menos, ponemos menos, y decimos 3 veces el primer término elevado a la 2 por el segundo término. Y luego, si era más, seguimos poniendo más. Si era menos, en el tercer término también va más, porque estamos alternando signos. ¿Y qué vamos a poner en ese tercer término? 3 veces el primer término ya no elevado a la 2, sino elevado a la 1, por el segundo término ahora elevado a la 2. Y finalmente, si era más, seguimos poniendo más, y si era menos, entonces en el cuarto término sigue menos. ¿Qué vamos a poner? El segundo término elevado a la 3. Si analizamos la regla de formación, nos estamos dando cuenta que lo que ocurre con las potencias de esas variables x y y es que mientras que el exponente de la potencia que tiene base x va disminuyendo de 1 en 1 hasta desaparecer, el exponente de la potencia que tiene base y va aumentando hasta llegar a exponente 3. ¿Sí? Y hay unos coeficientes ya establecidos para esa regla de formación. ¿Cómo lo vamos a aplicar en la solución de nuestro ejemplo particular? Vamos a seguir exactamente la regla. ¿Cómo es seguir exactamente la regla? El primer término, que para nuestro caso es 4z, ese es nuestro primer término, lo vamos a elevar a la 3. Ahora, como suma,
Entonces vamos a seguir sumando. ¿Quién va a aparecer en nuestra expansión? 3 veces el primer término, que era 4z, ya no elevado a la 3, sino elevado a la 2, y va a aparecer por primera vez nuestro segundo término, que era el número 3. ¿Hasta allí vamos bien? Ahora, como seguíamos sumando, ¿quién va en nuestro tercer término? 3 veces, y ese 3 veces es de la estructura ya establecida, 3 veces el primer término, que era 4z, ya no elevado a la 2, sino elevado a la 1, y el segundo término, que sigue aumentando su exponente, elevado a la 2. Finalmente, ¿cómo vamos a terminar? Muy bien, muy bien. Y finalmente, ¿cómo vamos a terminar? El segundo término elevado a la 3. ¿Qué tenemos que hacer allí? Propiedades de potenciación. ¿Cómo quedan las propiedades de potenciación? 4z elevado a la 3. ¿Qué resultado es 4z elevado a la 3? Muy bien, Institución Educativa San Andrés. Muy bien. 4z elevado a la 3 es 64z a la 3, aplicando propiedades de potenciación. Ahora, 4z elevado a la 2 da 16z a la 2, pero 16 multiplicado con 9, que son los numeritos que están como factores, 16 por 9, ¿cuánto da 16 por 9? ...144, Institución Educativa San Andrés, una correccioncita, ¿sí? 144 z a la 2. En nuestro tercer término, ¿cómo queda el producto de esos tres factores? ¿Cómo queda el producto? No queda igual porque los numeritos no son los mismos. 3 a la 2 es 9. 9 por 3 es 27. Tendremos que hacer ahora el producto entre 27 y 4. ¿Cuánto da ese producto entre 27 y 4? 108. ¿Sí? Entonces, ¿qué tendríamos? 108 por z. Y nuestro último término, ¿cómo queda? Más 27. Esta es entonces nuestra expansión de ese binomio al cubo que estábamos considerando en nuestro ejemplo particular. ¿Eso está claro hasta allí? Muy bien. Recordemos que en la próxima clase, la clase número 6, que es nuestra primera clase de funciones, es una clase que va a ser larguita. Entonces, para que la tengamos presente, ¿sí? Igual la clase número 7, la número 8 y la número 9.